Luz y sal, hermanos. Vamos a empezar esta lección poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole que nos dé el Espíritu Santo para que podamos entender y sobre todo hacer vida a aquello que vamos a ver el día de hoy en nuestra lección. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra lección es la número 6. Se titula Los resultados del pecado. Como subtítulo, Cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. Veíamos en las lecciones anteriores que Adán y Eva, al cometer el pecado original, se hicieron acreedores a un castigo y que ese castigo es el dolor, el sufrimiento y la muerte. Algunos relatos apócrifos, es decir, no aceptados canónicamente por la Iglesia, nos dicen que Adán y Eva se arrepintieron y que estuvieron haciendo penitencia el resto de su vida, lo cual les permitió llegar al final de sus días en una santa amistad con Dios. Estos son relatos, no canónicos, es decir, que no estamos obligados a creerlos, que son tradiciones. La Biblia en sí no menciona nada acerca de los últimos días de Adán y Eva. Vamos a ver cuáles fueron los primeros frutos del pecado. En Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 15 leemos el primer homicidio de la historia. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi pecado es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos la historia del primer homicidio. Primero vemos un sentimiento que surge en el corazón de Caín, y ese sentimiento es la envidia. Los dos le ofrecen un sacrificio a Dios. Pero Dios, por una razón que vamos a ver un poco más adelante, prefiere el sacrificio de Abel en tanto que rechaza el sacrificio de Caín. Caín siente envidia. La envidia, la definición de envidia es
tristeza del dolor ajeno. Caín se pone triste, pero también al mismo tiempo está irritado contra su hermano. Dios se da cuenta del estado espiritual en el que se encuentra y lo invita a que controle ese pecado que es la envidia. Ese pecado le dice que está como fiera al acecho, lo invita a que lo domine, a que extirpe de su corazón esos sentimientos de envidia. Pero, al parecer, Caín sigue cultivando esos sentimientos negativos y finalmente termina por matar a su hermano. Comete el primer homicidio de la historia, que no solamente es un homicidio, sino también un fratricidio. En la segunda parte de esta lectura, Yahvé conversa con Caín y le pregunta por su hermano. Y la respuesta de Caín es una respuesta que todavía resuena el día de hoy. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Soy el encargado de cuidarlo y de velar por su bienestar? Y Dios le dice, sé lo que sucedió. La sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Y a continuación Dios emite una condena. Recordemos ya que Adán y Eva habían sido condenados antes al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Ahora Dios agrega a la condena de Caín otros elementos. Primera, serás maldito. Segundo, vivirás lejos de este suelo fértil que recibió la sangre de tu hermano derramada por ti, por tu propia mano. Además, le anuncia las sequías y las hambrunas. Cuando cultives la tierra, no te dará fruto. Y después le anuncia una existencia nómada. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Y es muy importante observar la reacción de Caín. Caín se da cuenta, si no se había dado cuenta, en ese momento se da cuenta de lo que hizo y dice, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. ¿Qué castigo más grande puede haber que estar privado de la presencia de Dios? Y por último, agrega Caín, como he de estar errante, cualquiera que me encuentre me matará. Es decir, Caín agrega al castigo que Dios le dio, agrega la muerte. Y eso es muy importante porque el arrepentimiento de Caín no es un arrepentimiento sano, no es un arrepentimiento que conduzca a la santidad. Hay un arrepentimiento según Dios, según el corazón de Dios, y hay un arrepentimiento según el diablo. Un arrepentimiento según el diablo, ejemplo, en las Sagradas Escrituras, Judas se arrepiente de haber vendido a Jesús, pero no regresa a pedir misericordia. Él cree que no hay perdón para él y se mata. Un ejemplo en la Biblia de arrepentimiento según el corazón de Dios es precisamente Pedro. Pedro también llora amargamente cuando percibe que se ha cumplido la profecía de Cristo de que él le iba a traicionar. He traicionado a Jesús y ese hecho le causa tanto dolor que él se arrepiente y llora. Pero no se mata, pide perdón y además vive su vida en penitencia. Hay una tradición que dice que, por ejemplo, en el caso de Pedro, lloró tanto durante toda su vida la traición que le hizo a Jesús, que las lágrimas le crearon surcos en la piel de la cara, de tal manera que su cara estaba totalmente arrugada de tanto llorar. Pero eso es un arrepentimiento sano según el corazón de Dios. Hay también un enojo sano según el corazón de Dios y hay también un enojo o una ira insana que no procede de Dios. Este es el caso de la ira homicida. Pero, por ejemplo, la irritación que sentimos al ver una injusticia tiene algo de santo. Entonces, aquí observemos que Caín se arrepiente, pero no se arrepiente según el corazón de Dios. Y al contrario, al castigo que Dios decreta contra él, le agrega él de su cosecha que quien me encuentre me matará. Y Dios le dice, mira, no va a ser así.
sea, si alguien toca a Caín, yo le haré pagar 7 veces. Y le pone una marca para que nadie le haga daño. Este pasaje refleja la tremenda desviación que la raza humana fue tomando desde el principio por causa del pecado original. Si se fijan, vamos de menos a más. El pecado de Adán y Eva fue un capricho, fue una ocurrencia, porque no es más que una ocurrencia y un absurdo el querer ser como Dios. Pero en este caso, ¿sí? Caín ya no solamente quiere ser como Dios, sino que se atreve a usurpar una prerrogativa divina. Todo esto comienza por la envidia que Caín siente en contra de Abel. Este sentimiento que hay en su corazón le predispone para cometer el pecado de homicidio. Si se fijan, el pecado comienza en su corazón como envidia y acaba fuera de él como homicidio. Nuestro Señor Jesucristo era particularmente agudo en este señalamiento. Él decía, todo aquel que mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio contra ella en su corazón. O también dice que todo aquel que se enoja con su hermano y que le llama tonto, ya debería ser reo ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque antes del homicidio primero está la ira, y el corazón de Caín está lleno de ira precisamente por la envidia que le provoca el que Dios haya preferido más su ofrenda. Entonces, él está en una situación de vulnerabilidad y se arrepiente de lo que hizo. Sí, sí se arrepiente, pero no se arrepiente según el corazón de Dios. No pide perdón, no se humilla, no se esfuerza por cambiar. El ser humano, por causa del pecado original, sufrió varias desviaciones. En lo mental, tenemos dificultad para distinguir la verdad de la mentira. Al ser humano le cuesta mucho trabajo distinguir lo verdadero de lo falso, y eso lo vemos todos los días. O sea, eso hay miles de ejemplos. En las elecciones pasadas, por ejemplo, el candidato ganador, estamos en 2018, octubre de 2018, el candidato ganador les dijo, va a haber ayudas para los pobres y salud sexual y reproductiva. Bueno, muchos pensaron así, nos van a regalar dinero y nos van a dar salud sexual y reproductiva. ¿Pero qué significa salud sexual y reproductiva? Bueno, pues es un eufemismo que esconde el aborto. Y los católicos masivamente votaron en favor del aborto, porque nos cuesta trabajo distinguir. Otro ejemplo es la pregunta clásica, ¿tú eres católico o eres cristiano? Muchos responden, no, yo soy cristiano, otros, no, yo soy católico. No, no, es que yo no sabría qué decirte porque soy católico, pero me siento cristiano. Pues es que la verdad es que somos cristianos católicos. Para ser sinceros, nosotros los católicos fuimos cristianos 1500 años antes que los que ahora se hacen llamar cristianos, que en realidad son sectarios, existieran. Pero desde el momento en que yo pregunté, ¿tú eres católico o cristiano?, implícitamente en la pregunta estaba ya oculto el engaño. Los puse a elegir entre dos opciones que no son mutuamente contradictorias. ¿Sí se fijan? Ojalá y algún día podamos dar algún tema acerca de las falacias, porque constantemente somos engañados por el maligno y por sus discípulos. Entonces, en lo mental tenemos dificultad para distinguir la verdad de la mentira. En lo moral tenemos dificultad para distinguir entre el bien y el mal. Les decía yo que el año pasado en la catequesis de papás, le damos una catequesis aquí en mi parroquia, a los papás que tienen a sus hijos estudiando el catecismo, pues aprovechamos esas 2 horas para darles algunos temas y al final del año les hicimos un examen y en ese examen yo puse 15 preguntas de acciones malas, pero les di 3 opciones. Dime si esta acción te parece buena, mala o neutra, es decir, que no es ni buena ni mala. Y les puse una lista de 15 acciones malas, unas más malas que otras. Y les ponía, por ejemplo, asesinar.
bueno, malo o neutro. La mayoría coincidían, más bien no la mayoría, todos dijeron que era malo. Después les dije robar, bueno, malo, neutral. La mayoría dijeron malo. Alguno que otro por ahí lo dudó, pero ya surgió la duda. Después les dije mm, ser homosexual. La mayoría dijo que era malo, pero un porcentaje más o menos del 40% dijo que era bueno. Acudir con una bruja. La mayoría dijo que era entre neutral y malo. Es decir, nos cuesta trabajo distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Eso es una desviación que el hombre sufre en lo moral. Pero también en lo espiritual resultamos afectados y principalmente porque perdimos el estado de gracia, el estado de amistad con Dios. El pecado original provocó la ruptura de la comunicación entre el hombre y Dios. Algo así como dos amigos que se pelean. ¿Se acuerdan cómo en las primeras lecciones decíamos lo que es religión? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a ligar, volver a unir o volver a preferir. Es un reanudar relaciones con Dios que antes existían, pero que se rompieron a causa del pecado. Y esa ruptura, pues es una desviación que el hombre sufre en lo espiritual. ¿Cuál es el sentido del mensaje del homicidio de Adán o de la lectura bíblica que acabamos de hacer, que nos habla del fratricidio de Abel, perdón? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? Primera, el homicidio es uno de los pecados más execrables. ¿Qué significa la palabra execrables? Que es uno de los más horribles o que merece ser condenado con la mayor severidad. El homicidio es esencialmente un problema de no amor llevado al extremo. La privación de la vida refleja una total ausencia de amor al hermano. La persona que muere no por eso queda privada de su dignidad de persona e imagen de Dios. De hecho, dice en el pasaje bíblico que leímos, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. En el pasaje bíblico también que leímos de Caín y Abel, Dios que es la justicia infinita, por esencia, se constituye en vengador de la afrenta de no amor, castigando el pecado con más severidad incluso que el acto de no amor que es el pecado original. Adán y Eva desobedecen, solo desobedecen. Caín mata. Adán y Eva quieren ser como Dios. Caín se toma los derechos de Dios. Se toma un derecho que solo corresponde a Dios, que es el derecho a cegar una vida. Entonces, para redondear la idea, el asesino realiza un acto de usurpación de las prerrogativas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede privar de la vida cuando y como a Él le plazca. ¿Por qué? Pues porque Él nos la dio. Cuando el hombre mata, llega al colmo de contravenir la obra creadora de Dios. Es decir, ya no solamente desobedece, sino contraviene la obra creadora. Si Dios manda a este mundo a un bebé o a un ser humano, lo manda con un propósito. Y cuando muere un hombre joven, un niño o un bebé, muere, pero no solamente muere él. Muere también su descendencia. Mueren también aquellos que de él habrían de nacer. Ya se imaginarán ustedes, hermanos, el horrible pecado que es, por ejemplo, el aborto. ¿Por qué? Porque en el aborto el médico, la enfermera, el hombre y la mujer matan, pero no matan a un solo hombre, matan a él y a toda su descendencia. Vemos también que el castigo de Dios es especial. En el pasaje bíblico parece como que Dios no tiene mucha misericordia
Con Caín casi que nada más, pues lo único que podría oler ahí a misericordia es que le dice que le va a poner una marca para que nadie lo mate. Pero Dios lo maldice, lo expulsa, lo condena a vagar errante, a ser nómada, a no tener un hogar, y lo castiga con el hambre y la sequía. Ahora, surge también una pregunta muy interesante. ¿Por qué Yahvé aceptó el sacrificio de Abel y por qué rechazó el de Caín? La respuesta nos la da, San Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe. Por la fe, la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la fe? La fe, habíamos dicho que es una virtud teologal, pero la fe es el abandono en las manos de Dios, la confianza en Dios. Eso es la fe. La fe es un salto al vacío. ¿Verdad? ¿Por qué damos ese salto al vacío? Porque creemos que Dios, que nos ama, va a procurar que no suframos y que lleguemos a nuestro destino, porque creemos que contamos con la protección de Dios, no que lo estemos tentando o probando, ¿verdad? Como sugería el demonio que lo hiciera Jesús en el alero del templo, donde le dice, mira, tírate, porque dice Dios que Él te va a rescatar. No se trata de eso, simplemente que si Dios nos pide algo, como Abraham, lo tenemos que hacer por más difícil y por más increíble que parezca. Y por la fe, Abel, aún después de muerto, sigue clamando su sangre a Dios, clamando por justicia. Entonces, tenemos la fe de Abraham, ya la habíamos visto en clases pasadas, pero aquí tenemos la fe de Abel. Vamos a pasar un poquito más adelante en nuestra lección y vamos a ver otro episodio que es el del diluvio. Nos dice en Génesis 6, capítulo 5, versículo 8. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre, y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí lo primero que tenemos que observar es esa forma tan extraña que tiene el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, de dirigirse, o más bien de hablar de Dios. Pone en la boca de Dios palabras como se arrepintió, se afligió su corazón o le pesó. ¿Quiénes son los que se arrepienten? Los hombres. ¿Quiénes son los que se afligen y están tristes? Los hombres. ¿Quiénes son a los que les pesa haber hecho cosas? A los hombres. Dios ya sabía, dice la lección, desde el principio que íbamos a pecar. Dios ya sabe quiénes somos desde antes de que nazcamos. Todavía no llega, dice la Escritura, todavía no llega la palabra a mi boca cuando tú ya la conoces. A este hecho o más bien esta forma de hablar de Dios se le llama antropomorfismo. Consiste en hablar de Dios como si fuera un hombre. Dios está arrepentido de haber creado al hombre por las muchas maldades que hacemos. Ahora bien, la maldad no es algo exterior al hombre. La maldad es algo que habita en el corazón del hombre. Dice Jesús que del interior del hombre vienen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Luego, cuando dice en el pasaje anterior que a Dios le pesa crear a la humanidad y que quiere acabar con el mal en el mundo, pues lo que está queriendo decir es que quiere acabar con todos los hombres, que quiere barrer a los hombres de la faz de la tierra. Pero sucede que hay un hombre, en concreto Noé, que encuentra gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué?
porque era justo. En la Biblia, ser justo quiere decir que cumple la ley de Dios, que cumple la voluntad de Dios. Nos dice Génesis 6, versículos del 12 al 14. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios decide acabar con el mal en el mundo, pero también decide que hay un hombre, uno solo, en toda la creación, que es justo, Noé. Y Dios, que es justo, no castiga al justo por causa del pecador, sino que a cada uno por su propio pecado, y en este caso, siendo Noé un hombre justo, Dios decide que a él le va a salvar y que con él va a recomenzar una nueva humanidad. Vamos a ver cómo continúa la historia. Porque si había muchas personas en las épocas de Noé, ¿por qué Dios decide salvar específicamente a Noé y no a todos los demás, como sería lo lógico? Y la respuesta nuevamente nos la da San Pablo: por la fe. Por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella fue reconocido justo, lo cual es fruto de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la fe, así como Abraham dejó su patria a los 85 años, dejó su casa y se fue a otro lugar que no conocía, a la aventura, siguiendo el mandato de Dios, también Noé escuchó el anuncio de un acontecimiento que él no podía prever. Dios le dice: habrá un gran diluvio, voy a acabar con la humanidad pecadora. Así que tú ve y constrúyete el arca. Probablemente, bueno, ahí hay muchas tradiciones e ideas que se mezclan. En la ilustración, por ejemplo, que aparece en pantalla, ustedes ven que Noé pues está en el arca, trabajando en ella, subiendo a los animales, pero que hay personas que están alrededor del arca, quizás preguntándose qué está haciendo este loco, ¿verdad? Que están platicando, que están descansando, que están trabajando, que están haciendo diferentes cosas. Noé, por la fe, escuchó el anuncio de Dios, y no solamente lo escuchó, sino que lo hizo, o hizo aquello que Dios le pidió, que fue construir la misma arca. Por eso, digamos, la justicia de Noé, nos dice aquí San Pablo, es un fruto de la fe. Sí, de que construyó el arca, pero sobre todo de que creyó en Dios y se arriesgó a hacer lo que Dios le pedía, quizás gastando su hacienda, su tiempo, etc. El relato continúa. Subió el nivel de las aguas y crecieron más y más sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay bajo el cielo. El agua alcanzó una altura de 7,5 metros por encima de las montañas. Todo ser mortal que se mueve sobre la tierra pereció. Aves, bestias, animales, todo lo que tiene vida y se mueve sobre la tierra y toda la humanidad. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Así perecieron todos los vivientes que había sobre la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la superficie de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice la Biblia que Dios hizo llover durante 40 días y 40 noches, de tal manera que los niveles de las aguas subieron a un nivel mucho más alto
que el nivel de el monte más alto, es decir, 7 metros por encima del monte más alto. 7 metros, bueno, ningún ser humano ni animal alcanza a medir en nuestros días más de 7 metros. Algunos hablan de los dinosaurios, pero no aparecen en el relato bíblico, así que no hablamos de ellos. Pero el chiste es que 7 metros por encima del monte más alto significa que murieron todos. Todos, excepto Noé y los que estaban con él en el arca. Algunos teólogos ven en el arca de Noé una prefiguración de la iglesia. ¿Por qué? Porque fuera del arca ninguno se salvó. En la ilustración que vemos en pantalla, vemos a algunas personas ahogándose, ¿verdad? Y a todas ellas tratando de subir unos sobre otros a la parte más alta de la montaña porque ya no hay tierra que pisar. Todos ellos fueron borrados de la faz de la tierra. Todos ellos murieron y de esa forma se realizó esa limpieza del pecado en el mundo. Pero al final, nos dice la Biblia, Dios siente compasión y le da una segunda oportunidad a la humanidad en la persona de Noé y su familia. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré a la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios se arrepiente, por decirlo así. Y dice, nunca más los volveré a castigar. Es casi en este pasaje bíblico como si Dios se conformara a que ya no hay más remedio. El hombre tiende al mal desde su infancia. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Será cierto que el hombre tiende al mal desde su infancia? Pues sí, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de ello. Uno no lo ve, pero por ejemplo, los niños. Está el niño jugando con la pelota, muy contento, tarará, después encuentra otra cosa que acapara su atención y deja la pelota por allí botada. Llega otro niño, descubre la pelota y comienza a jugar con ella. Y el otro, el primer niño, recuerda que esa era su pelota y va y se la quita. Es decir, la bondad no brota naturalmente del corazón del hombre. Lo que brota naturalmente del corazón del hombre, pues es el deseo de hacer el mal. Nosotros lo vemos incluso en nuestra vida cotidiana. Cuando nos dan un codazo en el metro, nuestra primera intención, nuestro primer pensamiento es devolver golpe por golpe. No es decir, le disculpo. Antes de que me pida una disculpa, yo le disculpo. No. Es decir, estamos inclinados al mal. Cuando éramos niños le agarrábamos cigarros a nuestros padres, porque queríamos saber qué era eso, porque era malo. San Agustín dirá en su libro Confesiones que ellos robaban simplemente por el deseo de robar, por el deseo de hacer el mal, no porque tuvieran hambre o necesidad. Después de esto, ¿verdad? Después del diluvio, nuevamente nos encontramos con que Dios condena al homicida y dice: quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto ya es un atisbo de lo que con el paso del tiempo hasta antes de Jesucristo se le llamaría la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, sangre por sangre. Y Dios bendice, así como en su tiempo bendijera a Adán y a Eva, bendice a Noé y a su familia.
¿ok? Pero además les promete que nunca les volverá a castigar de esa manera. Lo dice de la siguiente forma: pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida. Y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne, pues el arco estará en las nubes. Yo, al verlo, me acordaré de la alianza perpetua de Dios con toda carne, o sea, con todo ser animado que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí y todo ser terrestre. ¿Cuál es el sentido de esta alianza? Si nosotros leemos con detenimiento, la alianza que Dios celebra con Noé es de sentido universal, es decir, con toda la creación, sin particularizar en el hombre, ni menos con pueblo alguno. Por esta razón decimos que carece de significado de redención. Es decir, tiene una utilidad para enseñar y para ilustrar, pero no tiene significado, no realiza la liberación definitiva del hombre, que solo va a ser realizada por Cristo. Porque si no habría muchas liberaciones en el pasado. Bueno, la verdad es que en la Biblia se habla de muchas liberaciones, pero la definitiva es la de Cristo. Todas las liberaciones, la de Egipto, la de Asiria, la de Babilonia, todas fueron realizadas por Dios, pero digamos, la única que es definitiva es la de Cristo. Aquí también en este pasaje bíblico, Dios deja ver su divina bondad, que se traduce en misericordia, algo así como un padre que se arrepiente de haber castigado a su hijo. Muchas de las veces a nosotros como padres nos duele más el castigo que le damos a nuestros hijos que a ellos. Y en este caso Dios, como Padre amoroso, se arrepiente de haber castigado a su hijo, que es el hombre. Vemos también que después del diluvio se ratifica el dominio del hombre sobre toda la creación. Se podría decir que se le reintegra al hombre el dominio que se le había dado sobre la creación. La multiplicación y generalización del pecado no interrumpió el dominio del hombre sobre toda la creación, conforme al plan original de la creación que habíamos mencionado. Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y lo crea también como rey de la creación. Y lo dice con estas palabras: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Se lo entrego, lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Dios le vuelve a dar el dominio al hombre sobre la creación. Ahora, aquí hay que hacer unas precisiones de carácter histórico, porque si no hacemos precisiones, pues probablemente no se entienda o fácilmente alguien pueda llegar a convencernos en sentido contrario. Lo más probable en este pasaje del diluvio, que algunos erróneamente llaman diluvio universal, probablemente no fue universal, lo más probable es que se esté presentando el recuerdo de algún antiguo cataclismo local que la tradición religiosa habría interpretado como un hecho universal. Entonces, es muy probable que haya sido una inundación de alguna región del mundo y no una inundación del mundo entero. Entonces, habría que reducir el hecho, es decir, el diluvio, a sus justas dimensiones. Además, si decimos que el diluvio acabó con toda carne, lo más probable es que la humanidad no ocupase sino una fracción muy pequeña de la tierra en aquellas épocas.
Es muy útil cuando leamos la Biblia, si leemos el libro del Génesis, acudir a los pies de página para entender la diferencia, o más bien para aprender a separar lo que el autor sagrado, el hagiógrafo, quiere enseñar de la forma como lo dice, recurriendo al antropomorfismo y a otros recursos literarios. Entonces es muy importante leer en la Biblia las notas al pie de página. Un Dios preceptor. Yahvé escoge a Noé y lo cuida porque es justo, porque cumple la voluntad de Dios. Dios castiga, sí, lo vimos claramente, pero también salva. Ciertamente la humanidad perece, pero no solamente perece, también renace. La humanidad después del diluvio recomienza de una forma nueva, es un renacer. Para los pecadores fue el final, pero para los justos fue un renacer. Dios parece resignarse a la maldad del corazón humano y en adelante se propone actuar ya no por medio de castigos, sino de una pedagogía paciente y de persona a persona. ¿Qué otra enseñanza nos deja este pasaje? Que la cólera de Dios es insoportable para el hombre. Si le vas a temer a alguien, dice Jesús, pues témele a Dios. A ese es al que le tenemos que tener miedo. Pero nos da muchas veces más miedo ofender a la compañera o al compañero de trabajo que ofender a Dios. Otra enseñanza, la sangre derramada provoca la ira divina. Ahora bien, Dios castiga, pero protege al justo, lo bendice y lo recompensa por su fidelidad. Dios, frente a la maldad, es intransigente, pero abre los brazos al virtuoso, acoge al virtuoso. Ahora vamos a ver otro pasaje bíblico que, aunque no es exactamente el mismo tema, pero tiene mucha relación, y es el tema de la Torre de Babel. Nos dice en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó a la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Torre de Babel representa soberbia en lo social. Así como en el pecado original vemos la soberbia de Adán y Eva, que les hace acuñar el absurdo propósito de ser como Dios, aquí vemos el propósito de los hombres combinando sus esfuerzos para llegar solos al cielo sin la ayuda de Dios. En el pecado original, Adán y Eva se les ofrece un fruto de sabiduría y ellos querían tener ese fruto sin trabajar, sin investigar y sin preguntarle a Dios. Aquí los hombres quieren llegar al cielo
sin la ayuda de Dios. Por eso se dice que en la Torre de Babel vemos el caso de soberbia en lo social, ya no en lo individual. Y esto tiene muchas implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Los hombres creen que juntándose pueden desafiar a Dios. Miren, para nosotros los cristianos, el bien y el mal no son algo que nosotros podamos decidir. ¿Quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo? Dios, por medio de su sagrada palabra, que es en primer lugar Cristo y en segundo lugar la Biblia. Pero para los paganos esto no es así. Para los paganos lo bueno y lo malo son convenciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por medio de nuestros representantes o votando en una elección directa, nos ponemos de acuerdo en que determinada cantidad de personas o personas con determinada característica no tienen derecho a vivir, pues no es asesinato. Si nosotros decidimos que una persona que roba bajo determinadas circunstancias no comete robo, pues entonces ya no es robo. Si nosotros decidimos que matar a nuestros hijos antes de que cumplan las 12 semanas de gestación no es homicidio, ya no es homicidio y se legaliza el aborto. Es decir, los paganos creen que ellos juntos pueden desafiar a Dios, solos no, juntos sí. Por eso siempre insisten en el tema de la legalización. Y aquí vemos la soberbia en lo social. O sea, yo solo no puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo, pero si votamos y resulta que el 90% dicen que es bueno drogarse, pues entonces despenalizamos el tráfico, la posesión y el consumo de drogas. Entonces esto tiene implicaciones muy fuertes. Una cosa muy importante que nosotros como cristianos nunca debemos de perder es la capacidad de asombro y de relacionar lo que leemos con nuestra propia existencia. ¿Cuál es el sentido del pasaje de la Torre de Babel? En primer lugar, nos habla del doble daño que el hombre sufre en lo social. Por un lado, tendemos a crear hegemonías. Siempre estamos discutiendo quién es mejor, quién es más inteligente, quién sabe más, quién es del primer mundo, quién es del segundo mundo, quién es del tercer mundo o del quinto mundo. Los hombres se creen mejor que las mujeres mejor que los hombres, los ricos se creen mejores que los pobres se creen mejores que los ricos, y así sucesivamente. Siempre estamos tratando los unos de pisotear a los otros. ¿Qué trabajo quieres encontrar? Pues uno en el que mande gente. Entonces tendemos a crear hegemonías, pero también en el número, en la masa, en bola, en la chusma, hallamos la fuerza para desafiar a Dios. Y esto es también una expresión, como decíamos hace un momento, del pecado original. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre estamos pensando en desafiar a Dios, pero también en estar los unos sobre los otros, todo esto nos conduce a la división. En el pasaje de Adán y Eva que vimos en Génesis 3, el pecado provoca división. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Le dice, mira, me escondí porque estoy desnudo. Pues ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? Y Adán le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa a Eva y le dice, pues ella. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Es decir, la división que hay entre los hombres, las naciones, las razas, las clases sociales, son una consecuencia del pecado. Donde quiera que tú veas desunión o división, son consecuencias del pecado. En la familia, en la pareja, en la comunidad, en la nación y en la iglesia. Si tú ves división, todo ello es un resultado del pecado. En la relación Dios-hombre también tenemos algo importante. La ruptura que pretende prescindir de Dios para hacer de la vida individual y colectiva algo ajeno a Dios. Los hombres pretenden vivir, pretenden realizarse, pretenden alcanzar su plena realización personal sin Dios, tanto en lo individual
como en lo colectivo. En lo colectivo veíamos en el pasaje de la Torre de Babel, yo puedo llegar al cielo sin Dios. ¿Qué es el comunismo? Sino un paraíso sin Dios. Eso es el comunismo. Un paraíso sin Dios. Ahora bien, cuando se rompe la comunicación con Dios, cuando en lo individual nosotros pecamos y rompemos esa comunicación con Dios, pero también lo hacemos en lo colectivo, como es en el caso de la Torre de Babel, pues cuando nos apartamos de Dios, nos apartamos de Él, pero no solamente significa apartarse de Él, sino de la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Decimos o creemos que Dios es la suma bondad, la suma justicia, la suma sabiduría, la perfecta paz. Decimos en una palabra que Dios es amor. Y cuando nosotros, por causa del pecado, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, ¿de qué nos estamos alejando? Pues nos estamos alejando del bien, de la justicia, de la sabiduría, de la paz y del amor. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo me alejo de Dios, en mi corazón ya no hay bondad, ya no practico la justicia, ya no busco ni valoro la sabiduría, ya no hay paz en mi corazón, ni hay amor en mi corazón. Y en lo colectivo, bueno, pues si el hombre se aparta de Dios, pues entonces nos entregamos al mal, practicamos la injusticia, vivimos en la ignorancia, vivimos en la violencia y no amamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque al apartarte de Dios te apartas de Dios, pero apartarse de Dios no es como apartarse del vecino o dejarle de hablar al vecino. Te apartas de Dios y de lo que Dios representa en tu vida y en el universo. No nada más te apartas de Dios como si fuera el vecino. No sé si se entienda esto. Vamos ahora a relacionar los tres pasajes bíblicos. Los tres pasajes muestran el estado de decadencia, de postración mental, espiritual y moral en que vino a caer la humanidad entera por causa del pecado original. Vamos de peor en peor, ¿verdad? Comenzamos primero desobedeciendo, después matando, después nos juntamos para hacer el mal. El asesinato de Abel y el diluvio nos ofrecen dos consecuencias. Primera, el hombre mata, el hombre cae en el homicidio, pero cae también en la inmoralidad. Ahora tiene la capacidad de hacer el mal. En la Torre de Babel tenemos que la desunión entre los hombres es una consecuencia del pecado. En el orden social, esta desunión engendra discriminación racial, colonialismo, imperialismo, y en el orden individual, pues esta desunión entre los hombres refleja también discriminación, desprecio de unos por los otros, explotación de unos hombres por otros y la servidumbre contra nuestros hermanos. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que si un empresario fuera perfectamente consciente de que su trabajador es su hermano, hecho a imagen y semejanza de Dios, igual que él, si el empresario estuviera consciente de eso, ¿ustedes creen que se atrevería a pagarle un salario de hambre a su trabajador? No. ¿Por qué lo hace? Pues porque no le reconoce como hermano, no le reconoce la dignidad de hijos de Dios, no lo ve como su igual. ¿Y cómo comenzó todo esto? Todo esto comenzó por el pecado original. Pero felizmente, ya en los nuevos tiempos, con Cristo, tenemos que el Espíritu Santo une lo que el pecado desunió. Y para esto vale la pena recordar el pasaje de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas
como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que nos hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, el Ponto, y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y partimos de esta pregunta: ¿qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo une aquello que el pecado había desunido. En Pentecostés están reunidos todos los apóstoles. Acuérdense que por motivo de la Pascua, o por motivo de la fiesta, se acostumbraba que los judíos que vivían de lejos o que vivían lejos fueran a Jerusalén para celebrar las fiestas, y llegaban de todas partes del mundo, ¿verdad? Aquí dice, venían de Roma, que estaba distante, algunos venían de Libia. Libia se sigue llamando ese país ahora, como se llamaba en aquellos tiempos. A otros vienen de Egipto. En las épocas de Jesús, dicen los historiadores, que había más judíos en Alejandría que en propia Palestina, es decir, que en la propia Tierra Santa. Dice, pero sucede una cosa. Primero, el Espíritu Santo llega como una ráfaga de viento. Recordemos al viento que Dios insufló en las narices de Adán para darle vida. Y entonces aparecen unas lenguas como de fuego, no estrellas, no rocas, sino como lenguas que se posan sobre cada uno de los presentes. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos ellos provenían de un lugar. ¿De qué lugar provenían Jesús y sus discípulos? Bueno, pues la mayoría hablaban arameo. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, dejan de hablar arameo, por decirlo así, algunos o todos, y comienzan a hablar en los diferentes idiomas de las personas que estaban allí presentes. Reciben el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? La facultad o el poder de hablar lenguas sin haberlas estudiado. Los discípulos eran gente humilde, gente que no había tenido a lo mejor la posibilidad de alejarse mucho de su pueblo. Muchos de ellos con seguridad, inclusive el propio Cristo, no recibió una instrucción formal como no fuera aquella que se recibía en la sinagoga, pero hablaban idiomas extranjeros. Entonces yo hablo inglés y te escucho que hablas inglés, pero yo sé que tú eres de México y que no hablas inglés. Ah, sí, pues yo soy ruso y lo escucho hablar en ruso, y no creo que este hombre humilde en alguna ocasión haya estado en Rusia. Pues eso fue lo que pasó. Ese es el don de lenguas. En Pentecostés, el Espíritu Santo restituye la unidad perdida por medio del don de lenguas. La humanidad a partir de Cristo comienza a volverse una sola. Mentira que la globalización comenzó en el siglo XIX. Eso lo creen los paganos. Nosotros sabemos que la globalización comenzó con Jesús. Hay un pasaje muy hermoso en la Biblia que yo siempre cito, que es el de las santas mujeres. Búsquenlo en su Biblia.
El Evangelio de San Lucas en el capítulo 8 nos habla de las mujeres que acompañaban a Jesús. Es un pasaje muy cortito y muchos incluso al leerlo pues como que la primera vez que lo leemos pensamos, ¿y esto por qué le pareció importante a San Lucas? Dice: recorrió a continuación las ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y muchas otras que le servían con sus bienes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es la importancia de este pasaje bíblico que parece no tener ninguna relación con el resto de la Escritura? Bueno, pues que Magdalena era una ex prostituta, Juana era mujer de Cusa, el superintendente de Herodes, es decir, era una rica e influyente; la otra, Susana, era una ama de casa, es decir, son mujeres que pertenecen a universos distintos y que nunca se hubieran conocido entre sí si no hubiera sido por Cristo. Es decir, el Espíritu de Dios comienza a unir aquello que estaba desunido. Y estas mujeres, que no había ninguna razón para que se conocieran, ¿qué tiene que ver el prostíbulo con el palacio? No tiene mucho que ver, realmente es muy difícil que se lleguen a conocer, pero se conocían. Y se conocían porque todas seguían a Cristo. Entonces vemos que Jesús primero y después el Espíritu Santo comienzan a reunir a la humanidad dispersa. Jesús recorría los caminos buscando a aquellos que habrían de salvarse, reuniéndolos en un solo pueblo. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? El objetivo de esta lección es que nosotros vayamos construyendo un cuadro, un marco general de los hechos divino-humanos que conocemos con el nombre de historia de la salvación. Y para ello trae a colación nuestra lección a una cita de San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones; son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto de San Pablo tiene casi 2000 años de antigüedad, pero la humanidad que describe muy bien podría ser la humanidad de nuestros días. Todos esos ingredientes y esa actitud del hombre que describe San Pablo es tan válido el día de hoy como lo fue en aquel tiempo. Seguimos sujetos a la esclavitud del mal. Seguimos aplaudiendo a los que practican el mal. Pónganse a pensar, por ejemplo, cuando una persona dice, soy cristiano. Y todos dicen, ya va a empezar. Pero si dice, soy homosexual, todos aplauden, le manifiestan su apoyo, les parece lo mejor. Es decir, no solamente practican la maldad, sino que aprueban, aplauden, ayudan a que otros la practiquen.
Reflexiones personales. Ya habíamos dicho antes y lo volvemos a repetir porque creo que es necesario. Las reflexiones personales son útiles para motivar la conversión en nuestros hermanos. Así que debemos de procurar responder a cada una de estas preguntas con la mayor autenticidad posible. No es necesario que hablemos en voz alta o que le respondamos a alguien. Cada quien tiene que responder con honestidad para sus adentros. ¿Existe alguna semejanza entre el ambiente pagano y el actual? Ese ambiente que describió San Pablo, ¿se parece al ambiente nuestro? ¿Procuras tú pensar y actuar según tus propias convicciones o te dejas arrastrar por el medio ambiente? Lo que piensen todos lo piensas tú, lo que hacen todos pues lo haces también tú. ¿Te complace saber que vives en presencia de Dios o llegas a querer inútilmente huir de ella? Estamos en presencia de Dios. Dios nos está viendo, está escuchándonos, nuestros pensamientos. ¿Lo sabes? Y ahora que lo sabes, ¿qué sentimiento te causa? ¿Te da alegría saber que Dios te está viendo? ¿O deseas esconderte? ¿Has oído alguna vez en tu interior la pregunta que Dios le hizo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Con referencia a ayudar a los demás. Resolución. Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aquello que hacen los demás. Diré como San Pedro, aunque todos te negaran, yo no te negaré. Muchas gracias, hermanos. Esta fue la lección. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.